Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad miren lo que les traigo. Es una hermosa planta con flores de color lavanda. Son flores que parecen estrellitas ya que tienen 5 puntas, 5 pétalos. El nombre botánico de esta planta es Campanula poyarkiana Dagen. Nombres comunes tiene el de Campanula silvestre o simplemente Campanula. Si ustedes la conocen con otro nombre, comenten en la caja de comentarios con qué otro nombre la conocen. Sin más preámbulos, vamos a hablar sobre los cuidados de esta planta. Respecto a su ubicación, bueno, se puede cultivar en macetas. La verdad que en macetas colgantes es una planta que se da bastante bien. Esta es una maceta que es número 24, o sea, tiene 24 centímetros de diámetro. Es una maceta de color blanco y la verdad que el blanco le sienta fenomenal porque resalta bastante más el color de las flores, incluyendo el color de las hojas, que es un color verde oscuro. Es una planta que también se puede cultivar en el suelo. Es una planta que en el suelo tiene un crecimiento de tipo rastrero. Luego también les comento que es una planta que es para cultivar a sol directo y para cultivar con semisombra. Algo que hay que tener en cuenta es que si las temperaturas son muy altas, si hace mucho calor, lo ideal es tenerla con el sol de la mañana, ya que es una planta que no tolera el calor. No se lleva muy bien con el calor, ya que se estresa bastante fácil, porque es una planta que proviene de zonas que son más templadas a frías. Entonces, con el calor no se lleva muy bien. Entonces, en mi caso, como aquí mayormente tenemos temperaturas que pueden sobrepasar los 30 grados, podemos tener 37, 36 grados aproximadamente en verano, que es la temperatura que más hace, es la temperatura más alta del año. Bueno, entonces yo la tengo únicamente con sol de la mañana y luego queda con luz filtrada y la verdad que se pone espectacular. En este momento obviamente no hay esas temperaturas, tenemos temperaturas mucho más bajas, promedio de 30 grados. Pero recién estamos iniciando la primavera, así que a medida que vaya cambiando de estación y vayan pasando los meses, la temperatura irá en aumento. Respecto al tipo de suelo, bueno, es una planta que se adapta bastante bien a los diferentes tipos de suelos. La verdad que no tiene ningún tipo de problema. Puede estar en suelos que sean ácidos, suelos neutros, levemente ácidos, suelos arcillosos, suelos pobres, arenosos. La verdad que no tiene ningún tipo de problema. Es una planta que se adapta fabulosamente. En este caso yo la tengo cultivado en tierra que es tierra de origen vegetal, que es lo que se conoce como tierra mantillo. Tiene otros nombres como tierra vegetal o tierra de hojas, que casualmente es una tierra que se crea por la descomposición de restos vegetales. Que puede ser, generalmente es hojas de plantas, ¿no? Bueno, yo la cultivo sobre ese tipo de suelo y la verdad que es una planta que se da fabulosa. Si ustedes la cultivan en suelos que son fértiles, la verdad que van a tener una planta que les va a florecer a diestra y siniestra y se pone muy, muy hermosa. Luego, algo que hay que tener en cuenta es que cuando la estamos cultivando en macetas, la tierra se debe renovar cada 2 o 3 años. Por una tierra nueva, porque como es sabido, la tierra cuando está en las macetas se suele desgastar. Entonces se le acaban los nutrientes y entonces hay que cambiarla por otra nueva. Respecto al tipo de riego, bueno, como les mencioné en algunas oportunidades, la frecuencia de los riegos depende mucho de las temperaturas. O sea, si hace calor, por lo consiguiente el suelo se les va a evaporar mucho más rápido y van a regar más frecuentemente, ¿no? Bueno, algo que hay que tener en cuenta con esta planta es que no tolera los encharcamientos, el mal drenaje. Cuando hay encharcamiento o mal drenaje, estas plantas se les suelen podrir las raíces y las ramas, ya que es una planta que tiene ramas que son como subterráneas, donde empiezan a salir brotes y brotes y brotes. Y es así como es que empieza a copar todas las macetas. Ese es un punto a tener en cuenta. El otro punto que hay que tener en cuenta es que es una planta que no tolera el suelo seco por mucho tiempo. Algo que se van a notar es que es una planta que se marchita cuando el suelo está seco, más en temporada de calor. Es una planta más para tener con el suelo húmedo, pero como les mencioné, evitar el riego innecesario. O sea, si está húmeda la tierra, simplemente no vamos a regar, pero siempre es conveniente estar tocando el suelo para ver qué tan húmedo está. Pero claramente el signo más frecuente de que el suelo está seco es que la planta se les va a poner marchita, y eso es algo bastante común en esta variedad. Respecto a los abonados, bueno, si ustedes están utilizando suelos que son fértiles, realmente abonar esta planta no es tan necesario porque en sí el suelo ya es fértil, ¿no? Por ejemplo, suelos fértiles, estamos hablando de tierra mantillo, tierra de hojas, tierra de compost, humos de lombriz,
y ese tipo de suelo que es muy rico en material vegetal, ¿verdad? Bueno, caso contrario que ustedes quieran fertilizar esta planta, lo que se utilizan son fertilizantes equilibrados, fertilizantes que contengan nitrógeno, fósforo y potasio. Bueno, un fertilizante que es bastante común de utilizar es el triple 15. Entonces se lo utiliza una vez al mes o una vez cada 3 semanas durante el periodo en el que la planta está floreciendo o en el periodo en que la planta está desarrollándose. Mayormente esto es durante primavera y verano. Durante otoño e invierno esta planta directamente no se fertiliza, no se abona. Respecto a las podas, bueno, realmente esta planta no se poda. Lo que sí se le hace es una limpieza. Lo que se hace es estar revisando las hojas que estén secas, las hojas que estén enfermas, y se las saca. Por ejemplo, esta de acá, que es una hojita que ya está vieja, simplemente la sacamos y es así como se ve, ¿no? Luego, cuando la floración ha terminado, lo que se hace es cortar las varitas florales, porque como pueden apreciar en este sector de acá, que es más notable, pueden ver que la planta, si bien la planta es bastante bajita, lo más alto que tiene la planta es la vara floral de donde empiezan a surgir las flores, ¿no? Miren, ¿ves? Entonces, cuando ya la floración ha terminado, simplemente la cortamos al ras para inducir a la planta a seguir floreciendo. Luego de fuera de eso, no se poda. Respecto al tipo de trasplante, bueno, si es para cambiar la tierra o para reubicar la planta, esto se hace cuando la planta se encuentra en reposo. Esto sería entre otoño e invierno, ya que es una planta que cuando hace frío es una planta que empieza a entrar, no tiene actividad, ¿no? Es una planta que se queda quieta sin ningún tipo de crecimiento, no florece, no crece, no hace nada. Entonces es el momento ideal para poder trasplantarla, ya sea para cambiar la tierra, como les mencioné, que es algo que se hace cada 2 o 3 años, o para reubicarla en el caso de tenerla plantada en el suelo, que la queramos sacar para llevarla a otro sitio. Luego, cuando es para cambiar el envase, simplemente eso lo podemos hacer en cualquier época del año, y lo único que se hace en este caso es solamente quitar el envase. O sea, quitamos este tipo de envase o cualquier envase que tenga y lo pasamos al nuevo envase tal cual lo hemos sacado. Si se preguntan si es una planta que crece rápido o es de crecimiento lento, la respuesta es una planta que crece bastante rápido. Cuando yo la compré hace aproximadamente unos 2 años, un poquito más, solía venir en este envase. Este es un envase número 12 y ahora está en un envase número 24, que obviamente es una maceta del tipo de maceta colgante. Miren lo que se puede apreciar. Y es una maceta que ya con este número de tamaño de maceta también le ha quedado chica. Entonces ya va a requerir un cambio de maceta a una maceta mucho más grande. Respecto a la reproducción de esta planta, bueno, se reproduce por 2 métodos. Uno es la siembra de semillas, pero hacerlo por división de matas o separación de hijuelos, la verdad que es el método más fácil de poder hacerlo. Y esto se hace durante otoño e invierno, casualmente, como les había mencionado anteriormente, cuando la planta se encuentra en reposo. Como pueden apreciar, es una planta que empieza a generar mucha ramificación en la base, empieza a generar tiene como ramas largas, como tipo estolones, una especie muy parecida, donde tocan la tierra y empiezan a sacar brotes. Entonces son estos los que se deben empezar a aislar, se empiezan a poner en envases individuales para poder empezar a reproducir la planta. Es algo bastante fácil, es una planta que es bastante prolífica, es una planta que crece bastante rápido y suele generar este tipo de hijuelos en bastante cantidad. Es una planta bastante generosa en ese sentido. Respecto a las plagas y enfermedades, la verdad que se trata de una planta que es bastante saludable, es una planta que no tiene muchos problemas, pero cuando la planta se encuentra plantada en el suelo puede llegar a tener problemas con caracoles y con babosas. Como las hojas se encuentran prácticamente casi al ras del suelo, se vuelve como el platillo de estos moluscos, ¿no? Los caracoles y las babosas, que tienden a querer comerse o roer la planta. Fuera de eso, bueno, cuando empieza a generar varas florales puede sufrir el ataque de pulgones. Luego, cuando hace calor, cuando la temperatura es muy alta, el ambiente es muy seco, puede sufrir el ataque de arañuela. Como es sabido, la arañuela aparece cuando hay mucha sequedad ambiental. Luego pueden aparecer los thrips, que como es una planta que es bastante tupidita, entonces puede tener este tipo de problema, ¿no? También puede ser cochinilla algodonosa, pero es algo bastante menos frecuente. Este tipo de plagas claramente se puede
se puede controlar o se puede prevenir con la aplicación de un insecticida, ya sea químico u orgánico, aplicándole una vez o 2 veces al mes, ¿no? Eso es a modo preventivo, siempre es bueno aplicarle algo. Si no le aplicamos nada, la verdad que estamos dejando que la planta sea susceptible al ataque de cualquier tipo de plaga que la pueda llegar a atacar. Pero bueno, cuando estamos aplicando algún insecticida, por ejemplo algo orgánico, puede ser el aceite de neem, el jabón potásico, o algo químico, puede ser un insecticida sistémico o un insecticida de los comunes, ¿no? Eso no hay ningún tipo de problema. Eso depende mucho de, bueno, lo que ustedes puedan conseguir, los consiguen, los compran en locales de jardinería y en locales de agroinsumos, simplemente los buscan como insecticidas. Bueno, luego fuera de eso puede sufrir el ataque de el oidio y el mildiu, que se trata de un hongo foliar, el cual se caracteriza por formar polvillo blanco sobre o debajo de las hojas. Bueno, este tipo de hongo aparece cuando la humedad es muy alta. Como es una planta que le gusta la humedad en el suelo, entonces puede tener este tipo de problemas. Entonces, lo ideal es aplicarle un fungicida de vez en cuando, ¿no? O sea, siempre 1 o 2 veces al mes, la verdad que le va a ir bastante bien, pero como les mencioné, si no le aplicamos nada, seguramente se va a agarrar oidio o mildiu. Pero bueno, aplicándole de vez en cuando no vamos a tener mayores problemas. Luego les recalco lo que ya les había comentado, es una planta que cuando estamos... la planta tiene un exceso de humedad en el suelo, cuando estamos regando en exceso o la maceta tiene un mal drenaje, lo que va a ocasionar es que la planta se les vaya a podrir, se pudre por un exceso de humedad. Es una planta que le gusta la humedad, pero no le gustan los encharcamientos. Luego pasa por todo lo contrario, cuando la planta tiene el suelo seco, van a notar que la planta se pone marchita. Literalmente las hojas se van a doblar todas así como que marchita, se doblan, se pone mustia. Y es algo bastante frecuente de ver en la época en la que hace calor. Por eso depende mucho de las temperaturas donde ustedes vivan. Por ejemplo, aquí en Salta, como les mencioné anteriormente, la temperatura máxima en verano llega a unos 36-37 grados aproximadamente aquí en Salta capital hablando. Y entonces es algo bastante frecuente de ver y es algo por lo cual yo tengo que estar muy pendiente de la humedad de esta planta, porque ya cuando veo que la planta se empieza a poner marchita, las hojitas se empiezan a doblar, ya sé que el suelo se le está empezando a quedar seco. Entonces tengo que volver a regar y mayormente, como les mencioné, el riego depende mucho de la frecuencia de los riegos, depende mucho de la temperatura del lugar donde ustedes vivan. Si la temperatura es alta, por lo consiguiente van a tener un riego mucho más frecuente. Pero siempre es bueno tocar el suelo. Simplemente tocan el suelo, se pueden hundir un dedito para poder ver qué tan húmedo está. Es un buen dato a tener en cuenta. Luego, como datos extras, les puedo comentar que esta planta pertenece a la familia Campanulaceae. Es una planta que empieza a florecer desde inicios de primavera y se puede extender hasta el otoño. El origen de esta planta se encuentra en el sur de Europa, en la región de los Alpes Dináricos. Es por eso que es una planta que se lleva mucho mejor con las temperaturas bajas que con el calor. Es una planta que es de crecimiento perenne y semiperenne, o sea, esto depende mucho también de las temperaturas. Si es una zona donde hace calor, es probable que viva menos que una zona donde sea templada. El color de las flores suele venir en color blanco, rosado y bueno, viene en colores malvas, que va desde este tono malva a malvas azulados. Es una planta que se usa principalmente con fines ornamentales. Ese es el principal uso que tiene. La verdad que es una planta bastante bonita. Miren la forma de las flores, la verdad que se ven como estrellitas de un color malva. Tiene unas hojas que también tienen como forma de corazoncito. Las hojas no son tan grandes, pero también me parece que esto también depende mucho del el tipo de cultivo en el que esté. Si está plantada en el suelo, es una planta que puede crecer mucho más, ¿no? Es una planta que tiene aproximadamente son 10 centímetros de altura y puede llegar a crecer hasta los 25-20 centímetros, pero es la vara floral lo que es más grande en esta planta. O sea, como se puede apreciar, es una planta que, si bien es bajita, empieza a generar estas varitas, ¿no? Las varitas son bastante altas y eso es lo que le hace ganar como la mayor altura en esta planta, ¿no? Luego también les comento que campanula es un diminutivo que deriva del latín que significa pequeña campana, haciendo alusión al tipo de flor que presenta. Tiene unas flores que son como campanitas pequeñas, entonces es a eso a lo que se debe. Ya que también hay varias, las campanulas, la verdad que es una familia que es bastante grande, vienen bastantes especies. Y luego también les comento que Pocharkiana es un epíteto que es otorgado en honor al biólogo alemán Gustav Adolf Pocharski,
que la describió por primera vez. Luego también hubo un segundo también que la describió, que me parece que describió exactamente esta especie, que fue Arpad Bondagen. Y la verdad que es una planta que es bastante bonita. Es una planta que es bastante vistosa, es muy atractiva. La verdad que me gustaría tenerla también plantada en el suelo, pero el problema aquí es que hace mucho calor en verano. Entonces yo le veo que es una planta que puede ser que pueda llegar a sufrir, pero bueno, habría que intentarlo y ver cómo se comporta. En macetas es más o menos como que el cultivo se puede controlar un poco más por el tema de la humedad, ¿no? Entonces si hace mucho calor como que la puedo cambiar de sitio, pero ustedes saben que cuando una planta está plantada en el suelo como que es una planta que tiene que estar ahí, haga frío, haga calor, llueva o no llueva, ¿no? Miren de bonita que es bastante atractiva. Lo más atractivo es la floración. Yo cuando la compré hace un par de años atrás, la verdad que no se veía así, no estaba así. Era más hojas, como pueden apreciar, tiene un follaje bastante denso, es bastante compacto. Y solían aparecer algunas florecillas, la verdad que eran bastante poquitas, creo que esa vez que la vi tenían como 4 o 5 flores sin nada más, en una maceta bastante pequeña. Y bueno, esa vez yo me recuerdo que había preguntado el precio y dije, bueno, lo voy a pensar, ¿no? Luego recuerdo que volví de nuevo por esos lugares y habrán pasado como 2 o 3 meses y la planta seguía ahí. Y dije, bueno, ya que está y nadie se la llevó, me la voy a llevar yo. La verdad que no se me ocurrió haber buscado por internet las imágenes de cómo se podía apreciar la planta bueno, en un crecimiento, en un desarrollo en macetas mucho más grandes o en el suelo, ¿verdad? La verdad que me sorprendió, la verdad que se ve espectacular, es una verdadera exquisitez. Si no la conocían, se las presento, y si la conocían, pues aquí está, su nombre es Campanula Poyarkiana Dagen. La verdad que es extraordinaria. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook que se llama Locos y Amantes por las Plantas / El Rincón de Toshio. También tenemos una página en la misma red social que se llama El Rincón de Toshio. Si te gustó, dale like, compártelo, puedes suscribirte y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.